Eh, en esta ocasión hemos leído algunas páginas más de lo habitual y es que tenemos, por un lado, elementos que son, digamos, bastante sencillos en la medida en que son meramente descriptivos y tenemos también apartados que muestran muy poco desarrollo en cuanto a lo que se refiere a la edición, ¿no? Pues hay frases inacabadas incluso. Y además tenemos una serie de ideas que son reiterativas. Reiterativas con relación a lo que ya hemos leído, lo cual pues no es nada, es bastante habitual, ¿no? Es bastante común en Marx, que a lo largo de los capítulos pues vuelva a ciertas ideas. Y luego también en la medida en que, bueno, pues de nuevo, un carácter de edición un poco desarrollado y por lo tanto tenemos que digamos, algunas ideas han quedado duplicadas, ¿no? Han quedado por duplicado. De una forma tal vez redundante, pero bueno, eso ya a debate. En todo caso, Marx comienza hablándonos de los sujetos materiales de la relación dinero. Nos habla de los metales que se han, digamos, en los que se ha realizado el dinero. Metales que han sido, bueno, que son mercancías y que han cumplido esta función de dinero en la sociedad. Nos habla, por ejemplo, de sus pesos, de sus características físicas, colores, puntos de fusión, de su abundancia y también nos hace un recorrido histórico de los mismos. Baste con señalar, vaya, parece que aquí la parte del hierro no la ha completado. En todo caso, baste con señalar algunos de los elementos más importantes. Por ejemplo, el oro se encuentra en forma pura en la naturaleza, conserva su color, no sufre oxidación al contacto con el oxígeno, ¿no? Con el aire. Tiene propiedades que se mantienen en el tiempo. Es escaso en cierta medida y muy maleable, lo cual es bastante importante para la industria del oro, para crear joyas y demás, pero también para acuñar monedas. Se podía y se puede encontrar en vetas, en montañas, las cuales deben ser excavadas y minadas, y en lechos de río, en los cuales, mediante el lavado de este lecho de río, de la grava, pueden obtenerse piezas de oro que de nuevo aparecen en su forma pura, sin ningún tipo de aleación ni en ningún tipo de estado intermedio, sino como un elemento de la tabla periódica libre, diríase, ¿no? Sin ningún tipo de acompañamiento. Por lo tanto, puro. Tenemos luego la plata, que Marx dice que es más abundante que el oro y da una proporción para su época que es 51:1. Sin embargo, la plata tiene el problema de que no se encuentra en su forma pura, a diferencia del oro. Al igual que este, tiene un peso importante y es maleable, pero sufre el problema de que debe ser procesado. Esto es, al no encontrarse en forma pura, debe ser manipulado para lograr, para lograr convertirlo en una mercancía, ¿no? Entonces, contiene mayor trabajo humano. Entonces, y en esa medida, durante mucho tiempo, la plata ha tenido un valor superior al oro. O por lo menos se encontraba una relación de valor con el oro que lo situaba en una posición diferente a 51:1. Es decir, que no dependía de la abundancia o escasez del oro y la plata para establecer su relación de cambio, sino que interfería, digamos, esta realidad que estoy comentando, por la cual la plata no se encuentra en estado puro y debe ser procesada. Por lo tanto, contiene mucho más trabajo humano que el oro que ha sido extraído de un río, por ejemplo, o que se ha encontrado una veta de oro perfecta en una mina de cuarzo. Entonces, esas son cosas que afectan al valor de estos metales. Sin embargo, el oro finalmente pues, se ha situado como un metal más valioso. El cobre, por otro lado, pues ejerció el papel de la época romana, ejerció el papel del dinero en buena parte de la época romana, y esto se debe de nuevo a sus características, maleabilidad, cierto peso, en este caso abundancia, o abundancia relativa, también escasez, evidentemente, pero más abundante que otros metales, por eso hablo de abundancia, y es importante señalar la relación que tienen el oro y la plata en comparación con la que tienen el cobre y el hierro, donde en un principio el cobre y el oro eran más usados, el primero porque se podía fundir a menor temperatura y era más fácil de lograr,
y el segundo, el oro, porque se encontraba de una forma más directa, sin necesidad de excavar a grandes profundidades o descubrir cierto nivel de ciencia química. Bueno, pues primero imperó el oro porque se lo encontraban directamente en los ríos y primero imperó el cobre porque era más sencillo de manejar y posteriormente acudieron a la escena la plata y el hierro. Claro, para la plata y el oro estamos hablando mayormente de metales que ejercen el papel de dinero. En el caso del cobre hablamos también de herramientas y el hierro. Es decir, la relación que guarda el cobre con el hierro se refiere más a la producción de medios de producción. Es importante señalar que cuando el oro era relativamente abundante y las etapas de desarrollo humano eran pues, bastante escasas o escasas, se han hecho hallazgos que bueno, demuestran el empleo del oro para crear herramientas de trabajo. Es decir, el oro, por naturaleza, no es un medio para atesorar, para tener riqueza. No es sencillamente es un metal, por naturaleza. Es el oro en sí. Y como tal, los primeros humanos, pues, no lo emplearon, lógicamente, ni como dinero, ni como tesoro, ni como medio de cambio, lo emplearon única y exclusivamente para lo que les servía en aquellos momentos, pues un metal que les aparecía en su forma pura y que era bastante maleable, ¿no? Pues como herramienta. De nuevo, señalar, ¿no? Este punto que es bastante importante para establecer la diferencia y la jerarquía entre el oro y la plata. El oro al final es más escaso y no solamente el oro es más escaso, sino que en la simbología de la conciencia histórica de la humanidad, es decir, en cómo los seres humanos han ido percibiendo y concibiendo la realidad, el oro originariamente se les ha presentado como algo que ya aparecía en su forma pura, mientras que los otros metales no era así. Muchos de ellos aparecían de forma vulgar, mezclados e impuros. Esto evidentemente pues deja cierta, o ha podido dejar, de acuerdo con lo que parece insinuar Marx, cierta huella en la mentalidad de la sociedad y en cómo ésta, digamos, establece sus relaciones sociales con respecto a la producción. Paso a otro punto muy relevante, dando un poco, bueno, antes de cerrar el punto de los sujetos materiales de la relación del dinero y siguiendo un poco la línea cronológica de estas páginas, mencionar algunos ejemplos históricos, por ejemplo, los descubrimientos de California y Australia, que dan pie a cambios en los precios y la abundancia de estos metales, de oro y la plata, o el avance de la civilización, bueno, más que la civilización, de sociedades más avanzadas en lo que se refiere a medios de producción, que da lugar a que, a medida que avanzan por Asia Central, descubren nuevos hallazgos de oro que van a cambiar de nuevo la relación monetaria. Y entonces Marx hace un recorrido histórico en el cual va describiendo cómo, a medida que mejoraban los métodos de producción o que se descubrían nuevos territorios, se lograba una relación diferente entre oro y plata. Si se mejoraba la producción, se lograba bajar el valor de la plata con respecto al oro, porque ya empezaba a pesar más el hecho de que el oro también era pues, escaso. En épocas del medievo, donde se estanca la circulación, ya no es tan necesario el oro y la plata, bueno, pues hay otra relación de cambio, hasta que de nuevo pues, van cambiando las circunstancias. El caso concreto de Roma, ya he mencionado que empleaba cobre, pero por ejemplo los cartagineses empleaban plata. Los cartagineses son los primeros no son los primeros, pero sí son los que, digamos, consolidan un poder más importante en la península ibérica y esto les permite acceder a las minas de plata, lo cual pues, va a fomentar que ellos empleen la plata en detrimento de otros metales como dinero y posteriormente cuando Roma va a echar a los cartagineses y por último consolidar su poderío en Hispania, en la península ibérica, pues de sus minas va a obtener mucha plata que, como ya digo, va a cambiar esta relación. Entonces vemos, por un lado, que la relación del oro y la plata depende del avance histórico y al mismo tiempo tenemos que los precios de estos metales, como ya se verá más adelante, están mayormente determinados por sus costes de producción. Bien, otro punto central, como ya venía diciendo, es la circulación. Buena parte de estas páginas se dedican a este apartado, dado que la circulación
desde el punto de vista de las relaciones sociales, tiene un gran papel en lo que es la determinación del dinero y, y el papel que este mismo cumple, ¿no?, en el modelo de producción capitalista. Por un lado, se nos dice que no hay valores de cambio si no hay mediación por el cambio. Es decir, los valores de cambio existen única y exclusivamente. ¿Verdad? Parece que se me ha ido la luz. Los valores de cambio existen única y exclusivamente en tanto que hay cambio. Es decir, si las mercancías no se intercambiaran, no se establecería una relación de valor entre ellas. Y si las mercancías no se intercambiaran por dinero, no obtendríamos la figura de valor de cambio como una de las, como una de las dualidades de la mercancía, ¿no? Valor de uso y valor de cambio. Pues como una de sus características fundamentales, no existiría. Por lo tanto, aquí lo que se está señalando es que es necesaria una circulación, es necesario un intercambio mercantil para que podamos hablar de valores de cambio. Si estas cosas no se dan, como por ejemplo, no se podía dar en esos términos en la Unión Soviética cuando una fábrica producía X toneladas de hormigón para una serie de empresas constructoras de la zona, cuando eso se producía, no necesariamente se daba en términos de valores de cambio, en tanto que no se acudía a un cambio en el sentido de un mercado, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto, ahí no sería completamente correcto, al menos, hablar de valores de cambio. La circulación presupone, asimismo, otras dos cosas. Que las mercancías aparecen como precios, o mejor dicho, con precios asignados. Las mercancías pueden ser transformadas a precios. Son transformadas a precios. Idealmente y también en la práctica real. Y un segundo punto, se da un circuito de intercambios consolidado, es decir, hay una cantidad de intercambios, digamos, mínima. Los cambios aislados no pueden generar relaciones de cambio en el sentido de valor de cambio, puesto que no hay suficientes muestras, podríamos decir, para, digamos, de esas muestras deducir la realidad que subyace, es decir, de la cantidad de precios divergentes que se van realizando continuamente en el mercado, son sacar la relación de valor de cambio que subsiste entre dos o múltiples mercancías. Si no hubiera múltiples intercambios, si estos no estuvieran consolidados y si estos no fueran ya en cierta medida conocidos, cuáles son los términos de los mismos, no podría establecerse el trabajo contenido en las mercancías. No sería conocido por aquellos que intercambian. Y el hecho de no conocer o no poder estimar el valor de cambio de otras mercancías por las cuales yo quiero obtener y a cambio de mi propia mercancía, pues sería un serio problema, puesto que habría problemas de contabilidad evidentes. Es decir, por no redundar más en la cuestión, debe estar establecido un circuito de intercambios para que los sujetos de esa sociedad conozcan los términos de los cambios y esos términos de cambio puedan establecerse y ser descubiertos. Cuando se produce un cambio técnico en la producción y por lo tanto cambia el contenido de valor de los productos que están sometidos a ese cambio técnico no repercute inmediatamente en los precios, sino que debe darse un proceso de competencia, de conflictividad entre capitales y, desde luego, una serie de intercambios y un paso del tiempo gradual que consoliden la nueva relación técnica en valores de cambio diferentes y en precios diferentes. Por lo tanto, como ya digo, no es algo, digamos, inmediato, no es algo que pueda darse con intercambios aislados, sino que requiere esa gradualidad y ese volumen mínimo. El valor de cambio lo solemos concebir como valor, como riqueza, pero toda esta riqueza y todo este valor existen única y exclusivamente en tanto que existen en la sociedad, es decir, en referencia a una sociedad. Por lo tanto, el valor de cambio, en última instancia, lo que representa es la potencialidad de cambio, la capacidad de cambio que tiene mi mercancía. Si mi mercancía tiene más capacidad de cambio, quiere decir que tiene más capacidad de ser cambiada por una mayor cantidad de valores de uso distintos. Es decir, lo que mide el valor de cambio es por cuántas otras mercancías puedo cambiar mi propio producto.
Como las mercancías deben ser transformadas a precios en el modo de producción capitalista, tanto para la contabilidad de un propio capital como para, en última instancia, la realización del producto y de esa forma poder acumular, como las mercancías tienen que ser transformadas a precios, el dinero se opone a ellas como algo externo. Se les opone como algo externo en tanto que aparece opuesto a ellas y establecido por algo exterior, que es el valor del dinero o el valor del oro en el que está expresada esa mercancía. 10 piezas de oro expresan 2 caballos, por ejemplo. Esas 10 piezas de oro se están en ese momento oponiendo a la otra mercancía, 2 caballos, como algo diferente, como algo exterior. Pero también lo hacen de forma interior, en tanto que el dinero, ya sea en su forma mercancía, piezas de oro, o ya sea en una forma más abstracta, como dinero fiat, 200 euros, en ambos casos es una unidad de medida. Como unidad de medida no tiene límite, es decir, es ideal. Es una idealidad que no está restringida a priori por ningún acondicionamiento material. Yo puedo decir, o por ejemplo, el capitalismo global en 2008 tenía una gran burbuja de dinero ficticio. Ese dinero ficticio es una muestra de que el dinero contable, el dinero como unidad de medida, no tiene un límite per se y puede acrecentarse de forma desmedida, ¿no? En ese sentido. Entonces, las mercancías deben ser, o sea, ellas mismas ya contienen su precio en la medida en que contienen trabajo enajenado. Es decir, en la medida en que contienen sustancia de valor, que es el trabajo socialmente necesario, y por lo tanto ellas ya tienen un precio. Ese precio, el capitalista que las posee se lo pondrá idealmente y luego intentará realizarlo en el mercado. Pero eso ya veremos. En todo caso, como ya digo, las mercancías salen del almacén con un precio ideal. Ese es su precio interior. Cuando acuden al mercado, otro capitalista o, digamos, un comprador se opone a las mercancías y les da un precio, que puede ser el mismo que se había puesto idealmente, o uno superior o uno inferior. De esta forma, el dinero aparece también como un opuesto. Otro elemento importante, la circulación se refiere, en este caso, evidentemente, a la circulación de las mercancías capitalistas, se refiere al cambio de mercancías por dinero y de dinero por mercancías, de tal forma que se satisfacen necesidades, pero también se produce la acumulación capitalista. Entonces, el dinero no es más que el negativo, o la circulación del dinero, mejor dicho, no es otra cosa que el negativo de la circulación de las mercancías. Toda compra es una venta. Por lo tanto, allí donde donde se intercambia una mercancía, se está intercambiando también una cantidad de dinero. La diferencia es que las mercancías terminan por salir del circuito, terminan por ser consumidas, ya sea de forma improductiva, voy al cine, me tomo un refresco en el cine, eso es improductivo, pero consumo mercancías, o de forma productiva. Pues han traído una planta de lavado para lavar la grava de este lecho de Alaska en el cual creemos que hay oro, ¿no? Pues retomando el ejemplo anterior. Entonces, esa planta de lavado, pues, es un consumo productivo. Sin embargo, el dinero no sale de la circulación, no se consume. El dinero como valor de uso tiene una utilidad muy social, es decir, muy influida por cómo concibe la sociedad su mundo, pero no tiene el valor de uso y sobre todo el dinero fiat, es decir, estaba pensando en el oro anteriormente, pero el dinero fiat no tiene ningún valor de uso más que como dinero, como medio de pago, medio de cambio. Entonces, el dinero no sale del circuito, el dinero no sale de la circulación. Por el contrario, el dinero es lo que hace que la circulación funcione, es la rueda de la circulación de las mercancías. Las mercancías van del punto A al punto B. Son transportadas en barco, en avión, en tren, son procesadas, se las mantiene en frío o a una temperatura específica, en una humedad específica, lo que sea necesario para que el valor de uso conserve su utilidad. Todos esos procesos son ajenos a la circulación del dinero. Nada tienen que ver con la circulación del dinero. Puede añadir costes a la producción, pero no influyen en lo que viene a ser la circulación del dinero.
Por lo tanto, tenemos elementos de la producción y elementos que se asocian a la división del trabajo y a la forma y al modelo capitalista de producción, en tanto que división del trabajo, que no tienen nada que ver con la circulación del dinero, que son meramente fenómenos materiales que deben ser, digamos, eh, eh, que hay que enfrentar, ¿no? En ese sentido. O sea, así que el circuito del dinero es algo que existe de forma paralela al circuito necesario de las mercancías. Claro, en una sociedad capitalista, las mercancías como mercancías capitalistas, como he dicho ya anteriormente, su circuito es el negativo del circuito del dinero y viceversa. Pero si atendemos a los casos particulares del circuito del dinero, no ya de las mercancías, que también, sino del dinero, veremos que este no se resuelve de forma inmediata. Es decir, no sale una cantidad de dinero para comprar y a las 2 semanas esa cantidad de dinero retorna a su punto de origen con la misma cuantía, con la misma periodicidad, etc. Realmente los procesos de compra y venta se pueden separar en el espacio muchísimo, en el espacio y en el tiempo. Tanto, como ya decía, de las mercancías, que pueden estar en un almacén y ya haber sido compradas por otro dueño, pero que permanecen allí hasta que finalmente son trasladadas, por ejemplo, o con el capital mercantil, que compra mercancías para luego venderlas, pero las tiene un tiempo allí paradas y no tiene certidumbre de que pueda venderlas. Entonces, ese tipo de situaciones van a darse continuamente. Por lo tanto, tenemos que el circuito del dinero no se completa en los casos aislados. Veremos que se completa como conjunto. Es decir, que la masa monetaria que, digamos, se empleó para comprar en todo un año, retornó a su punto para vender. O con los esquemas de reproducción de Marx, por ejemplo, se ve muy claramente cómo la industria de bienes de consumo obrero consigue que todo el dinero que ha invertido en la producción de esos bienes de consumo obrero retorne a sí misma. Es decir, retorne a los mismos capitalistas. Pero no lo hace de forma inmediata. Primero, los obreros de esa clase capitalista tienen que consumir bienes de consumo obrero. Luego, obreros de otras clases capitalistas tienen que también consumir bienes de consumo obrero. Y segmentos de clases intermedias y capitalistas también tienen que consumir una parte de bienes de consumo obrero para que se complete todo el circuito. Y aún así, como ya digo, pues esto no es inmediato, esto requiere un tiempo. Por lo tanto, el circuito del dinero se completa, se cierra, pero se requieren una inmensidad de mediaciones. Capital mercantil, banca, diferentes formas de crédito, etc. Bueno, como decía antes, pues las mercancías salen del ciclo, el dinero no, el dinero es su rueda. Aunque el dinero y todas estas relaciones y estos nexos, y esto es algo que ya ha aparecido y volveremos a ello, son todos ellos fruto de actos conscientes y voluntarios de los sujetos individuales de la sociedad. Es decir, cuando un capitalista produce para vender, es muy consciente de lo que está haciendo y de que su fin es una ganancia. Y de que está produciendo para, digamos, acumular, aumentar su capital y pues, aumentar la cantidad de dinero que lleva en el bolsillo. Eso es algo que tiene muy claro y que lo hace muy conscientemente. Esto no quiere decir que sea consciente de cómo los múltiples actos individuales devienen en unas relaciones sociales particulares. Cómo la forma en que los sujetos piensan el mundo y actúan sobre este termina por repercutir en unas relaciones sociales, económicas, de poder, etcétera, específicas. Esto se produce a espaldas de los individuos. Es algo que Marx ya menciona en el Capital. De nuevo, aquí aparece esta idea. El nexo entre los sujetos parece algo natural. Pareciera que la producción capitalista es lo habitual, es la esencia humana, es el ser humano por naturaleza, y por lo tanto el ser humano por naturaleza tiende a esto, a la propiedad privada, a producir para un mercado, etcétera, etcétera. Cabe mencionarse, y esto en relación con lo dicho anteriormente
de que el dinero no sale del ciclo, sino que es la rueda, hay dos fenómenos en el circuito, de la circulación, perdón. El cerrarse y el retorno a sí mismo. El cerrarse podría entender, yo lo he venido a explicar un poco como el consumo. Un producto es producido, es vendido y se consume. Entonces ahí se cierra el ciclo cuando el dinero invertido en producir esa mercancía se realiza en una venta y esa mercancía sale de la circulación. Entonces, cuando se recupera el dinero por la venta, se cierra. En cambio, cuando vuelve a sí mismo, el dinero está volviendo a su punto de partida. Su punto de partida no es el momento en el que el dinero es intercambiado por esa mercancía en forma de ingreso, sino que es el momento en el cual vuelve a la casilla de salida y está listo para comprar mercancías, para producir y luego vender. Así es como yo he entendido el retorno a sí mismo. Es cuando se va, digamos, cerrando ese circuito. Otro elemento importante que ya adelantaba antes. El dinero no hace circular las mercancías. Evidentemente, las mercancías circulan porque los sujetos las hacemos circular, porque los capitalistas gastan dinero, gastan fuerza de trabajo, los trabajadores, para movilizarlas. Por lo tanto, como ya decía antes, hay gran parte de movimientos en el espacio y en el tiempo que atañen a las mercancías que nada tienen que ver con este circuito del dinero. Porque el circuito del dinero, en lo que se refiere, o como solo puede referirse a compra y venta, lo que hace no es mover las mercancías, sino títulos de propiedad. Por lo tanto, yo puedo comprar una mercancía que ahora mismo esté en Shanghai y tengo la propiedad sobre esa mercancía, pero estoy muy lejos de tenerla a mi disposición realmente. Pero el título de propiedad lo puedo tener. Claro, evidentemente, esto se ve más claro cuando estamos viendo, por ejemplo, el boom que hay ahora con las inversiones a través de banca no tradicional, bueno, no banca directamente, ¿no? Pero inversiones en bitcoins, que son partes de bitcoin, pues tengo el título de un bitcoin. O bueno, inversiones por acciones, lo mismo, títulos de propiedad de una empresa. Entonces, o este producto, creo que era NFTs, ¿no? Es un título sobre un activo virtual que es único. Bien, pues de nuevo, aquí se ve muy claramente, evidentemente es una exageración, cómo lo que uno está comprando es la propiedad sobre el producto. Que me corrija aquí, puesto que sé que algunos compañeros han estudiado Derecho, pero que me corrijan, pero si no me equivoco, tal y como se contempla en la ley española, una compra es un contrato. Entonces, yo te doy un dinero y tú me das un título de propiedad que se expresa, es un intercambio que es una relación contractual y eso es el ticket, lo que expresa el título de propiedad. Claro, en el día a día nosotros no lo pensamos así porque es un poco estúpido, pero realmente es cómo funcionan las relaciones capitalistas, en lo que se refiere aquí al cambio. Otro elemento aquí, bueno, Marx de vez en cuando nos introduce ideas que se refieren tanto a la sociedad postcapitalista como a la sociedad precapitalista. A este último respecto, y con el fin de explicar el surgimiento y, en mi opinión, también la importancia jerárquica de algunas categorías, pues como la usura en el capitalismo se convierte en interés, por ejemplo, o el capital mercantil persiste al capital, a la producción capitalista. En todo caso, bueno, pues aquí venía a señalar Marx que el excedente es la primera forma de riqueza. Que lo cotidiano viene representado en el valor de uso y el valor de cambio, como esa potencialidad de cambio, representa lo festivo en la medida en que trasciende lo inmediato. Como el valor de cambio no se refiere a valores de uso que yo tengo que consumir día a día para sobrevivir en un modo de producción precapitalista, donde yo no produzco para comprar medios de subsistencia, sino que yo produzco para producir medios de subsistencia que voy a consumir yo, aquí es donde el excedente es algo raro, donde tener riqueza atesorada es algo inusual. Por eso esta idea de que la primera forma de riqueza es este excedente, solo puede ser así. Por lo menos de riqueza como tesoro. Que lo cotidiano va a ser siempre el valor de uso
y que los valores de cambio son algo más bien extraordinario. Cuando tengo cierto excedente para cambiar, pues tal vez lo cambie y obtenga productos que, como ya digo, pues no son de consumo inmediato. De todas formas, estos son elementos que va dejando Marx, que no siempre termina de desarrollar, que son un poco reflexiones que él hace y habría que ver pues, si tienen tanta relevancia o no tanta relevancia al análisis, para el análisis, perdón. En estas páginas encontramos otro elemento importante en el debate económico, que es el de la masa monetaria, y también que determina los precios de las mercancías. Marx nos dice, casi literalmente, que hay tres aspectos a considerar. La forma del movimiento, la línea que describe este movimiento del concepto, la cantidad de la masa monetaria, la cantidad de dinero, por ejemplo, en su forma mercantil, pues en monedas acuñadas de oro y plata, y la velocidad de circulación, es decir, a qué velocidad se intercambian las mercancías. Con estos tres conceptos podemos ya aventurarnos a ir calculando una masa monetaria necesaria para una economía específica. Claro, no es necesario tener 20.000 millones de euros para realizar los intercambios valorados en 20.000 millones de euros que puede tener un país A, por ejemplo. Este país, como ya digo, pues el valor de sus intercambios puede ser por esta magnitud, 20.000 millones de euros. Pero como lo realiza a lo largo del año, pueden no necesitar de facto 20.000 millones de euros. Puede que con una fracción de esta cantidad les sea suficiente. Con 2 millones de euros en efectivo puede hacer muchísimos pagos, siempre y cuando estos no se den simultáneamente. Se necesita una masa de dinero mínima para realizar una serie de pagos mínimos de forma simultánea, pero más allá de esa masa mínima, masa crítica, a partir de ahí, dependiendo de la velocidad de los intercambios, pues podrá realizarse una cantidad enorme, como ya digo, de pagos con unos medios de pago, unas mercancías dinerarias, pues limitadas. Esto es importante porque entra en el debate como ya decía antes, un debate en el mundo de la economía, de qué determina los precios. Si la masa monetaria determina los precios de los productos o si por el contrario los precios de los productos determinan la masa monetaria. Marx, en otros apartados de su obra, pues se posiciona claramente del lado de esta segunda explicación. Si bien es cierto que en ningún momento deja de lado o excluye totalmente el hecho de que cambios bruscos en la masa monetaria puedan efectivamente afectar a los precios. Es decir, cambios bruscos en la cantidad de dinero disponible puedan afectar a casos de inflación o reducción de los precios. Como ya digo, esto no lo descarta, pero no es, digamos, el factor fundamental para determinar los precios en un modelo de producción capitalista. Y bueno, siguiendo con los precios, llegamos a este apartado, ¿no? Vamos a ver. En primer lugar, habría que esclarecer que no es lo mismo valor de cambio y precio. Si los valores de cambio presuponen el cambio como mediación el dinero como mediación del intercambio, tenemos que parece o pareciera que los valores de cambio implican los precios. Y por lo menos el valor de cambio desarrollado, desde luego, implica el precio, sin ninguna duda. Y si asumimos que el valor de cambio es una categoría propia del capitalismo, sin ninguna duda, los precios presuponen, o sea, el valor de cambio presupone los precios. Pero precio y valor de cambio no es lo mismo, porque hay productos que tienen precio y no tienen valor de cambio, porque no son reproducibles. Por ejemplo, un cuadro de Van Gogh no es reproducible, no va a venir otro artista que pueda, digamos, reproducir esa calidad con un producto diferente. No es algo imaginable, ¿no?
y porque, bueno, pues persisten también a estas relaciones de cambio capitalistas. Pero más allá de esto, y como ya se venía antecediendo anteriormente, tenemos el precio como elemento ideal y como elemento real. Donde el elemento ideal es este precio que antes yo mencionaba, el dinero como algo interno de la mercancía. Como la mercancía tiene que expresarse en una unidad de medida común, que es el dinero, tiene que expresar su valor contenido así. Cuando contablemente contamos lo que, o valoramos el producto que tenemos en el almacén, lo vamos a transformar idealmente en esta unidad de medida común, que como no es trabajo socialmente necesario directamente, sino que hay que transformarlo en dinero, pues ahí ya tenemos el precio ideal. Por tanto, Marx nos dice que el producto se le asigna un precio ideal y luego ya se acude al mercado. Y en el mercado se verifica, se certifica ese precio y se consigue un precio real o no. Hay que tener en cuenta, y de nuevo, pues ya he mencionado en otras sesiones a Ilienkov, ¿no? Cuando hablamos aquí de ideal, no se está refiriendo a algo que no sea objetivo necesariamente, ¿vale? Hay elementos de la idealidad que son objetivos y en estas páginas luego los revisaremos, pero hay párrafos que son explícitos en este sentido. En todo caso, en los precios se verifican los valores de cambio. Hasta que tú no consigues un precio real, no tienes el certificado de autenticidad que decía Marx en páginas anteriores del valor de cambio. Entonces, hasta entonces no lo tienes asegurado, diríamos, no lo tienes descubierto en ese sentido. Como ya decía, y bueno, luego otro elemento, la mercancía no es precio. Si el valor de cambio no es precio, tampoco lo es la mercancía, porque la mercancía ni tan siquiera es valor de cambio, la mercancía es valor de uso y valor de cambio. Entonces, la mercancía no es solo precio, aunque tenga un precio. El precio aparece como algo externo, porque se representa en dinero, que es una forma autónoma e independiente. Como tenemos que transformar las mercancías a un precio y el precio se expresa en dinero, tenemos que siempre esta transformación ideal y luego real va a ser hecha en relación a otro objeto que es autónomo, que es el dinero capitalista. Esto ya lo decía anteriormente, solo la imaginación es el límite que se puede poner a la moneda de cuenta. Y luego que los precios presuponen la producción para otros y la obtención de sus medios de vida mediante la medición del cambio. Mediante la mediación, perdón, aquí está más redactado. Mediante la mediación del cambio. Es decir, los precios, al menos como concepto capitalista, no precapitalista, presuponen que estamos produciendo para otras personas. Es decir, que el fin de mi trabajo y no es el producto que realizo, sino es un producto que realizo para otros. Es decir, el fin de mi trabajo es el consumo de otros, es producir para otros. Cuando vendo lo que yo he producido para otros, obtengo un ingreso, un dinero, que puedo gastar en medios de vida. Así que la forma por la cual yo subsisto y sobrevivo es trabajando siempre para producir mercancías para otros. Aquí Marx señala una serie de contradicciones entre la indiferencia de un trabajo y la particularidad de un trabajo, perdón, y la indiferencia de la sustancia por la que se compara, es decir, la contradicción entre el trabajo particular o el producto particular y la sustancia de valor o el dinero como algo indiferenciado, pues Marx va a señalar mucho estas contradicciones, ¿no? No voy a entrar en detalle, pero pues emplea abundante lenguaje hegeliano y bueno, si tenéis algún pasaje que no haya quedado claro o sobre el que queréis incidir, luego en un rato nos metemos a él. Aquí, retornando un poco sobre el oro y la plata, quería señalar un elemento que me parece interesante, y es que Marx, para hacer su análisis del oro y la plata, no los compara en unidades dinerarias, lo cual, como él mismo señala, sería contradictorio, sino que, pues claro, estaríamos midiendo la unidad, estaremos midiendo, o sea, el objeto de medida, o sea, el objeto a medir se confunde con la unidad de medida. Entonces ahí tenemos un problema metodológico. En todo caso, lo que hace Marx es comparar los metales entre sí
con independencia del precio. Es decir, lo que está observando es a qué tasas intercambian. A día de hoy podríamos hacer esto pues, con el oro y con el dólar y el euro, o el dólar y el yen. En vez de compararlos en oro, por ejemplo, compararlos en la tasa de intercambio entre ambos, lo cual, pues metodológicamente, tiene muchos puntos a favor. Señalaba este punto, pues si alguien quiere hacer investigaciones de las masas monetarias que hay ahora mismo en el planeta, pues con una idea, ¿no? Para establecer estas comparaciones. En todo caso, y como ya he mencionado anteriormente, pues la relación del oro y la plata ha oscilado dependiendo mayormente del coste, pero también de la escasez. Y ha oscilado a lo largo de la historia, pues dependiendo de la técnica, de la existencia, de la abundancia o no abundancia de estos metales, etc. La acumulación, nos dice Marx, comienza una vez aparecido el dinero metálico. Después de todo, una de las funciones del dinero es la de tesoro. El dinero, como hemos visto antes, el oro y la plata no se desgastan con el tiempo, es decir, mantienen sus propiedades físicas. No se oxidan, etc. Entonces, en ese sentido, perduran, a diferencia de, por ejemplo, un fruto, algo que, pues una manzana, una pera, va a pudrirse. Un animal va a envejecer, va a enfermar, va a morir. Un coche se van a desgastar sus piezas. Un bidón de gasolina se va a consumir. Todas estas mercancías son perecederas. En este caso, el oro y la plata no realmente. Por ello pueden funcionar como tesoro. Antes mencionaba el valor de cambio en los orígenes de la categoría, cuando todavía no estaba completamente desplegada, como algo que más se asociaba a lo festivo, por no ser algo que se consume inmediatamente. El valor de cambio en su forma autónoma, en su forma, digamos, cuando se realiza a sí mismo en una mercancía, como el oro, y adquiere esta característica autónoma, puede ejercer este papel de tesoro, de una riqueza que no voy a consumir inmediatamente y que voy a ir acumulando, y que por el hecho de no consumirla inmediatamente y acumularla, no se va a desgastar, y que puede ser empleada en ciertas ocasiones pues para festividad, ocio, para consumos que no son habituales. Entonces, la acumulación solo puede comenzar como tal, como acumulación pensada en tesoro, con el dinero metálico. Claro, si yo acumulo leña para el invierno o alimento para el invierno, no es exactamente lo mismo, porque por un lado sigue siendo perecedero, solo que dura en el tiempo un poco más, y en segundo lugar, no guarda este cariz de tesoro. Por último, y algo, bueno, por último no, perdón, algo importante, el valor del oro y la plata en los países productores de oro y plata va a venir dado por sus costes de producción. Pero en aquellos países que carecen de oro y plata, o que no pueden producirlo, pues porque el que tenían ya lo han sacado del suelo y ya no les queda más, y no son pocos los países que no tienen reservas sustanciales de oro y plata, estos países, el valor del oro y la plata va a venir determinado por la capacidad de importación que tengan estos países. Es decir, los países que no producen van a estar limitados por sus relaciones de intercambio internacionales para obtener oro y plata. Y esto va a influir en sus precios y en sus valores de cambio en esas sociedades. Esto me recuerda al papel que tiene el dólar y en menor medida otras divisas extranjeras en países en vías de desarrollo, donde obtener dólares puede ser bastante complicado y a tipos de interés muy altos, más altos que en países desarrollados, mucho más altos que en países desarrollados. Esto se parece a esta misma dificultad que señala Marx entre los países que producen oro y plata y aquellos que no, y que por lo tanto van a pagar un precio que va a superar los costes de producción o que potencialmente va a superar los costes de producción. Entonces, esto es algo a tener en cuenta, ¿no? Estas páginas van cerrando con el papel que tiene la autonomía del dinero. La autonomía del dinero como el resultado de, para realizar intercambios de carácter masivo, o sea, para desarrollar las relaciones de producción
y las fuerzas productivas, voy a aumentar la división del trabajo, van a aparecer más mercados, voy a producir para otros, es decir, voy a producir para mercados, van a aparecer capitales, etcétera, etcétera. Esto significa que va a haber una mayor indiferencia de los productos del trabajo perdón, los productos del trabajo van a ser cada vez más unilaterales, en el sentido de que son cada vez más específicos. Y en ese sentido son indiferentes. Claro, cuanto más específicos son y unilaterales son estos productos del trabajo, más necesario va a ser un dinero universal. Un dinero que sea más indiferente todavía. Entonces, cuanto más se desarrolla el capitalismo, más se requiere del papel del dinero y más se aleja este o más se autonomiza este. Se autonomiza más porque, como ya digo, se va forjando este medio de cambio universal. Pero también porque la distancia en el espacio y el tiempo de la compra y la venta puede ser agrandada. El caso que mencionaba anteriormente, los intereses, la disponibilidad de dinero puede tener un papel todavía mayor en la sociedad. Por lo tanto, el dinero y el dinero como mercancía, es decir, el dinero realizado en una mercancía o en un símbolo, va a ganar un peso cada vez mayor. Marx coge frases de un autor medieval cuyo nombre es relativamente complicado y no me atrevería a decir de qué zona de Europa viene, si es que viene de Europa, en el cual, bueno, pues este autor se lamenta del dinero como un dios al que todo le es sacrificado cuando empieza a emplearse el dinero como unidad de medida y y medida de pago de los impuestos. Porque claro, en ese momento hay que pagar ya no en especie, sino en dinero. Por lo tanto, todos los bienes que uno podía, o sea, la obligación de pagar en dinero significaba que los bienes de consumo diarios tenían que ser sacrificados en el cambio para obtener dinero y de esa forma poder pagar un impuesto, poder pagar el paso por un puente o lo que fuera. En ese aspecto, se queja este autor medieval de cómo digamos, lo más relevante para la cotidianidad, que son esas mercancías para la subsistencia, son relegadas, son sacrificadas para obtener un elemento puramente social, como es el dinero. Puramente social, también en un sentido peyorativo, en tanto que como tal no te otorga nada, más que la potencialidad de cambio. Es decir, el dinero solamente te da el poder de cambiarlo por mercancías. Entonces, el dinero se va haciendo más autónomo, se enfrenta a los individuos y a las mercancías como algo cada vez más alejado y poderoso en ese sentido. Y como veíamos antes, al circuito mercantil les sigue, o mejor dicho, le sigue en forma inversa el circuito dinerario, donde producimos una mercancía para venderla, para obtener dinero por ella, para comprar bienes de subsistencia. Junto a este circuito tenemos otro circuito, donde teniendo ya dinero, compramos una mercancía para venderla y obtener más dinero en este caso. El circuito mercancía, dinero, mercancía tiene sentido cuando la mercancía A y la mercancía B final son diferentes y tienen el mismo valor. En cambio, el circuito dinero, mercancía, dinero no tiene ningún sentido desde el punto de vista de los valores de uso, puesto que el dinero tenía el mismo valor de uso en su origen que en el final. En ese aspecto no tiene una utilidad para el individuo. Sin embargo, en la medida en que el dinero se ha convertido en el fin y se ha desarrollado la producción capitalista, este circuito dinero, mercancía, dinero va a tener sentido, puesto que el dinero ya es un fin en sí mismo, no es un fin como valor de uso, sino que es un fin como valor de cambio. El valor de cambio ya es un fin en sí mismo y la riqueza y el tesoro son un fin en sí mismo. Sino que, bueno, además de ser un fin en sí mismo, va a tener sentido porque va a otorgar una ganancia.
o va a realizar una ganancia. O mejor dicho, tiene sentido porque existe una ganancia. Si no existiera una ganancia, pues sería más bien redundante. No, pues como ya digo aquí, como tal, dinero por dinero no tiene sentido a no ser que encierre una ganancia. La autonomía del dinero, nos dice Marx, y la indiferencia que él tiene con respecto a las relaciones particulares y específicas y a los valores de uso, genera problemas a los apologistas burgueses. La consolidación de la autonomía puede devenir una crisis. Esto lo ha dicho antes, lo decía en Teorías de la plusvalía. La separación del momento de la compra y la venta en sí misma ya encierra la posibilidad de la crisis. Cuanto más autónomo es el dinero, más pasos intermedios establece, hay más mediaciones en esa circulación que veíamos antes, hay más mediaciones para realizar las mercancías. Hay más pasos intermedios, como decía. Están más alejados los puntos de producción y de consumo, y de compra y de venta. Lo cual crea esta posibilidad de crisis pues mucho mayores, porque las contradicciones que encierra este cúmulo de actividades conscientes pero ajenas al movimiento de conjunto y la necesidad del cambio y la mediación de los precios y el dinero para realizar mercancías, que son realmente valores de uso, que se realizan con valores de uso para los individuos que las consumen, esto pues da pie a muchísimas contradicciones que eventualmente, pues, a medida que se agrandan, van a tener que ser solventadas, y Marx habla siempre en este caso de violencia, o sea, una resolución violenta. Se vuelve a la unidad mediante un cambio violento, brusco, donde, como ya digo, la unidad de los dos momentos, la compra y la venta. Bueno, no sé si estos elementos os han quedado claros o os han servido para interpretar la lectura, o si por el contrario tenéis muchas ideas que, bueno, pues no han quedado resueltas por algún tipo de confusión o algo del estilo. Más allá de eso, sí, Adrián, ahora doy paso a palabras. Siendo consciente de que hay elementos que no he tocado, como suele ser habitual aquí en estas páginas, puesto que tienen gran profundidad filosófica y al final su a veces escasa edición pues también le hace saltar a más a puntos muy diversos. Más allá de eso, he recogido una serie de citas que me parecían interesantes. Sin embargo, dado que ya veo que tenemos gente dispuesta a intervenir, pues vamos a aprovechar ahora para resolver dudas que pudieran quedar y señalar algunos elementos, y luego ya más adelante pues pasamos a resaltar estas citas que me han resultado, que creo que había que leerlas de nuevo y explicarlas. Nada, Adrián, cuando quieras, coméntanos. Vale, yo era más una pregunta sobre el tema de los precios, la diferencia entre el precio ideal y el precio real, que no sé si lo entiendo bien. A ver, el precio ideal sería la expresión del valor de cambio, es decir, del tiempo de trabajo socialmente necesario, y el precio real sería una vez que ese valor de cambio expresado en dinero pasa por el mercado y es sometido a la oferta y la demanda. O directamente el precio ideal ya está sometido también a la oferta y la demanda y después el precio real es simplemente cuando se le abona ya el dinero en metálico, por así decirlo. Yo no recuerdo que se establezca una diferencia, o sea, es que en uno influye la oferta y la demanda y que en el otro no. De hecho, yo inferiría lo contrario. Es decir, que en ambos influye el efecto de la oferta y la demanda. ¿Por qué digo esto? Porque Marx aquí se ha tomado la molestia de explicar en detalle, bueno, tal vez no en detalle, pero bueno, explícitamente, cómo es necesario que exista un circuito de intercambios consolidado, frecuente, es decir, que la sociedad ya tenga un nivel de intercambio amplio, que lo haya desarrollado hasta cierto punto, para que de esa forma aparezca el dinero. ¿Qué viene implícito en esta idea? Que para que el dinero y los precios puedan funcionar, como sobre todo como los conocemos en la sociedad capitalista, tiene que haber un cierto grado de precedentes de intercambio, es decir, cierta información que tú ya conoces de antes. En el caso concreto de un capitalista, pues es muy sencillo, ¿no? Él conoce sus costes de producción porque los ha pagado él. Entonces sabe cuánto le ha costado la mercancía.
y posiblemente también sepa cuánto ganan sus competidores en términos de rentabilidad. Igual no con cifras exactas, pero a grosso modo lo sabe. Esto le permite poner un precio ideal a su mercancía. De esto es de lo que estamos hablando. Pero en este proceso del precio ideal, yo no descartaría la oferta y la demanda. Porque la oferta y la demanda ya han existido previamente y han ido perfilando lo que Marx llamaría en el capítulo, en el libro tercero, si no recuerdo mal, valor medio. Es decir, el valor en ese momento que tiene una mercancía particular. Entonces, eso es algo que cuando uno pone el precio ideal, que es un precio contable, insisto en esta palabra porque me parece muy útil para entender el término y porque se asemeja mucho a lo que tenemos hoy día, como es un precio contable, es un precio ideal, pero no por ello es ajeno a los movimientos del mercado. Es una estimación que hace el capitalista, conociendo sus costes de producción y con cierta información del mercado. Pero no por ello es el real, puesto que es real, y Marx de nuevo utiliza palabras que me parecen muy claras y explícitas, el real es aquel que se realiza. Es decir, es aquel que realiza la mercancía. Es por el cual se vende finalmente. Es el certificado de autenticidad, se decía Marx. Entonces, lo que hace es tomar mucho cuidado y mucho detalle en el proceso psicológico bueno, y también temporal por el cual se producen todas estas relaciones sociales. Evidentemente lo hacen a un nivel de abstracción muy amplio, lo cual no quita para que también tengan en cuenta que evidentemente aquí hay una infinita cantidad de particularidades. Pero digamos que desarrolla un poco ese proceso lógico. Por ejemplo, en capítulos anteriores, ¿por qué es necesario el dinero? ¿Por qué para los intercambios necesitamos una unidad de medida común que haga de sustancia? Y entonces, pues Marx lo va explicando. Y de ahí deduce la necesidad de una mercancía de dinero. Entonces, lo que hace es un poco algo que me recordaría un poco a Hegel, hablando de los estados de la conciencia del espíritu humano a lo largo del avance de la historia, que no era lo mismo no es lo mismo el cristianismo que, por ejemplo, pues la Revolución Francesa, ¿no? Pues que tienen distintos niveles de desarrollo de esta conciencia humana. Pues yo creo que más lo que hace aquí es tomar mucho detalle a estos elementos y, por lo tanto, para él es importante diferenciar, y al final para un capitalista también es muy importante hacer esta diferencia. Diferenciar entre el precio contable y el precio real. Porque bien pudiera ser que vendas por encima del precio ideal, del precio contable, o bien pudiera ser que vendieras por debajo. No sé si estaréis de acuerdo. Algo más que comentar Pero o bien, preguntar. Sí. entonces, o sea, ¿cuáles son los procesos que median entre ese proceso ideal, o sea, entre ese precio ideal y ese precio real? Porque entiendo que para que difieran, o sea, que haya un contraste, una contradicción entre ese precio imaginario que le va a imponer el capitalista y el que finalmente, pues por el precio por el que finalmente se va a vender la mercancía, tiene que haber entre medias algunos procesos que impliquen que pueda oscilar ese precio ideal o lo que sea. Por eso decía lo de la oferta y la demanda. O sea, es que yo tampoco conozco profundamente Ah, cómo funciona la imposición de precios, pero entiendo que si el capitalista impone un precio a su mercancía, se va a vender por ese precio, ¿no? O no se vende luego por ese precio. ¿De qué depende que de que se venda por otro? Porque sí que es verdad que Marx pone el ejemplo de que, claro, si no se vende esa mercancía por un determinado, yo qué sé, porque a los consumidores no les está gustando esa mercancía, al final se va a depreciar. Eso sí lo entiendo, pero aparte de eso, ¿qué otros procesos habría? bueno, creo que fueron hace 2 sesiones que se señalaban algunos de ellos. Sin embargo, entrar a especificarlos uno a uno sería un libro entero. Me explico. Eh, Marx hace muchas abstracciones sin meterse en todos los detalles de las mismas. En el capítulo tercero, perdón, de nuevo me confundo. En el libro tercero del Capital, eh, cuando analiza la competencia entre los capitales y analiza la diferencia entre valor de cambio, o mejor dicho, valor, precio de producción,
y luego pues tienes los precios que van oscilando por la oferta y la demanda. Entonces, en las sesiones anteriores Marx ya decía que pues porque en un mercado está alejado o hay una escasez relativa o hay algún tipo de fuerza de monopolio o hay una superabundancia temporal. Estos son circunstancias que van a darse continuamente y que no están violando la ley del valor, sino que sencillamente son parte de la misma. Son esas, ¿cómo decirlo? Son los errores. Claro, en estadística son los errores, ¿no? Lo que sale de la divergencia, ¿vale? La divergencia, pero de esa divergencia tú tienes la sustancia general, o sea, la sustancia que subyace, ¿no? Entonces, todos estos procesos pues son múltiples. Es que son hasta políticos al final. Por ejemplo, el caso que me contaba un compañero de Siria. Él explicaba que por circunstancias políticas, la importación a Siria de ciertos productos va a ser única y exclusivamente producto chino. Porque China ha tenido un papel muy importante en la situación actual. Sí, eso es, contingencias necesarias pueden ser, por ejemplo, contingencias asignadas al clima, a la geografía, a la situación de los mercados, de los almacenes, de las carreteras, de los precios del combustible, todo eso. También, como decía, condicionamientos políticos. Oye, mira, ha habido una guerra civil brutal en Siria, necesitáis financiación, necesitáis apoyo político, China os lo va a dar, pero vais a aplicar estas políticas. Entonces, claro, cuando ya solo entra producto chino en ciertas ramas industriales en Siria, eso significa que en el mercado sirio ya las cosas están muy condicionadas. Entonces, todo esto, evidentemente, influye en lo que, ¿cómo decirlo? Lo que se conoce ampliamente como oferta y demanda. La oferta y la demanda no determinan los precios en el largo plazo, porque no puedes explicar los precios en el largo plazo, la sustancia de valor por la oferta y la demanda, no tiene sentido. O sea, no vamos a entrar ahora a explicar a esto porque pues, hay otros escritos de Marx a este respecto, pero evidentemente en lo que es el corto plazo y en un espacio particular específico, pues la oferta y la demanda tiene mucho que decir. Y por eso, cuando tú quieres mirar el valor de una mercancía, lo tienes que mirar en el largo plazo de tiempo, porque evidentemente hay muchas fluctuaciones y fluctuaciones dentro de distintos mercados, de distintas regiones, que si tomases como una fotografía y dijeses, no, este es el valor, pues sería un gravísimo error, porque una fotografía no está, es decir, una fotografía, un momento específico de todo el circuito no te está expresando la sustancia que subyace, ¿no? La realidad que hay detrás. Porque vemos que la realidad es continuamente cambiante. La realidad particular, me refiero, los fenómenos. Entonces, esa es un poco la circunstancia. Que hay un problema, por un lado, en tanto que el precio real nunca o solo por casualidad va a coincidir con el valor en términos, digamos, más limitados de la palabra, ¿no? Porque es el precio de producción lo que realmente determina los precios. Y el precio de producción, al mismo tiempo, tampoco va a coincidir con los precios muchas veces, sino que los precios van a estar por encima o por debajo, por una razón o por otra. Entonces, al final es meternos un poco en otros temas, pero creo que ha quedado claro por qué sucedía esto, ¿no? ¿Alguien más o algo más que os surja a raíz de esto? ¿Alguna duda que tengáis? Bueno, pues voy a comentar, a leeros un par de citas y a comentarlas en tanto que me han parecido interesantes. Entonces, aquí, por un lado, entonces, lo que veíamos anteriormente, aquí tenemos el circuito mercancía, dinero, mercancía, por lo que dice al final, que nos dice, bueno, que son productos que son transformados idealmente en precios y cuando se produce la compraventa son realmente transformados en precios. Ahí tenemos la diferencia muy clara. Y luego, nos dice, el valor de cambio particular debe ser ante todo cambiado por el universal, para poder cambiarse de nuevo por el particular. Hemos dicho anteriormente,
para cambiarse luego nuevamente como dinero por mercancías. Es decir, estamos en el circuito mercancía, dinero, mercancía, que es el circuito sencillo. Su contraparte es dinero, mercancía, dinero. En este circuito mercancía, dinero, mercancía, Marx emplea un lenguaje hegeliano, que podemos denominar así, en el cual, fijaos las palabras que emplea. El valor de cambio particular es el producto de mi trabajo, que es una mercancía. Entonces, la mercancía es la particular, porque es unilateral, porque es un valor de uso específico, con unas características y unas utilidades específicas. El valor de cambio particular debe ser ante todo cambiado por el universal, que es el dinero. Donde antes decía dinero, ahora dice universal. Porque el universal, perdón, el dinero es esa unidad de medida común. Es esa sustancia común a todas las mercancías. O mejor dicho, lo que expresa esa sustancia común a todas las mercancías. Entonces, aquí está enfrentando el particular, unilateral, muy específico, con el universal, indiferenciado, indiferenciado hasta tal punto que ni siquiera es un valor de uso como tal, ¿no? Entonces nos dice, el valor de cambio particular debe ser ante todo cambiado por el universal, para luego cambiarse de nuevo por el particular, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que veíamos antes, ¿no? Una mercancía A por una mercancía B, un particular A por un particular B. Y la sustancia entre medias es el universal, porque en este caso contiene algo que es común a ambas, a la mercancía A y a la mercancía B, sin ser ninguna de las dos, pero con la potencialidad de cambiarse por cualquiera de ellas. La mercancía como valor de cambio es realizada solo a través de este movimiento de mediación en el que el dinero hace de mediador. Como veíamos, el mero concepto de valor de cambio implica la necesidad de la mediación por dinero. El dinero, por lo tanto, circula en una dirección opuesta a la de las mercancías. ¿Vale? Esto es lo que decíamos anteriormente. La circulación de dinero es inversa a la circulación de las mercancías. Vale. No sé si esto os genera alguna duda, pero bueno, yo creo que no, porque va mucho en la línea de la anterior. Bien, ahora voy a buscar la otra de las que tenía listas. Vamos a ver. Vale. Página 123. Un segundo, ¿eh? Ubique. Vale, un segundo, ¿eh? Por el hecho de haber sido equiparados al dinero, los valores de cambio son puestos nuevamente en relación recíproca, tal como, de acuerdo con el concepto, estaban relacionados en cuanto a valores de cambio. Se corresponden y se equiparan entre sí en determinadas relaciones. El valor de cambio particular, la mercancía, es expresada, subsumida, puesta bajo el carácter determinado del valor de cambio devenido en autónomo, o sea, el dinero. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues que hay un problema a la hora de transformar el dinero, perdón, los valores en, en precios, ¿vale? El problema de la transformación. Y este problema se deduce de que, bueno, surge porque los valores se expresan en dinero. Y esto es una relación y una realidad contradictoria. Entonces, como se equiparan al dinero, los valores de cambio están en una relación recíproca, ¿no? Pues se están comparando los unos a los otros. Están relacionados como valores de cambio entre sí y bajo estas relaciones. El valor de cambio específico de la mercancía se expresa y se subsume, se pone bajo el carácter determinado del dinero como una realidad autónoma. Entonces, es esta última frase donde nos va quedando más claro. El valor de cambio, entendido como la relación de trabajo socialmente necesario contiene una mercancía en relación a otra mercancía, en el trabajo que contiene esta otra, esa es la relación de valor de cambio, aquí va a quedar expresada y subsumida, ojo, esto es importante, por esta relación específica del valor de cambio convertido en dinero autónomo. ¿Vale? Entonces,
esto es un problema fundamental. Puede que ahora no lo veamos con toda la claridad del mundo, pues porque tal vez hay lecturas de otra índole, pues igual más económica, más abstracta o más específica, que nos ayudarían a ver por qué surgen esta serie de problemas. Aquí más los trata de forma muy abstracta, pero como ya digo, esto es importante, ¿vale? O sea, es importante tener en cuenta que es este fetichismo específico, la existencia del dinero como una realidad que se ha hecho autónoma e independiente, lo que nos va a dar tantos quebraderos de cabeza y, de nuevo, pues genera todos estos problemas. Bueno, lo voy a dejar aquí, a riesgo de que todavía salga alguna cita interesante, puesto que queda media hora más o menos, bueno, podemos estar más tiempo, pero yo creo que en media hora sería conveniente cerrar. Entonces, a ver si vosotros tenéis alguna duda adicional, algo, alguna reflexión, algo que comentar. Sí, Andrés, por favor. Adelante, ¿eh? No te oímos, Andrés, ¿eh? Si querías hablar. Vale, ¿me oí ahora mejor? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Si nos vamos a la página 125, más o menos a mediados de la página, después de una onza o tres chelines, etcétera, nos situamos, ¿no? Sí. Vale, y entonces, claro, porque es que aquí está la relación entre valor de cambio, dinero y precio. Creo que básicamente es lo que hemos estado comentando y lo que vamos, lo que nos dice en esta página de esta sesión hoy, ¿no? Entonces, dice, error de James Mill. Pasa por alto el hecho de que son los costos de producción y no la cantidad de metales preciosos los que determinan el valor de estos, ¿de acuerdo? Y los precios de las mercancías medidos en su valor metálico. Es decir, ¿los costos de producción son los que determinan los precios? No lo sé. O sea, no lo sé. Quiero decir, lo veo ahí, no lo entiendo bien o tengo duda, ¿no? De que sean los costos de producción los que determinen los precios. Pero bueno, no sé, eso era, simplemente. A ver, esto de nuevo en relación con lo anterior. Este problema que nos surge por el hecho de que la unidad de medida del trabajo abstracto, vamos a llamarlo ya por su nombre, la unidad de medida del trabajo abstracto es el dinero, el cual es una relación social muy específica, ¿no? Una relación social que en el capitalismo se torna autónoma, se enfrenta a las mercancías. Y Marx está aquí explicando muy filosóficamente por qué sucede esto. Entonces, o sea, yo afirmaría que son los costos de producción entendidos como trabajo abstracto, que parece que es una categoría que todavía Marx no ha desarrollado, se está acercando, creo que ya es en los Grundrisse aparece, pero creo que aquí todavía no ha llegado a ella. Y de hecho, justo arriba, justo encima, donde decías tú lo de X igual a una onza o 3 libras, Sí. hay una frase que dice, es decir, los costos de producción o el tiempo de trabajo. Aquí pareciera que identifica costos de producción y tiempo de trabajo o que los toma como cosas diferentes y que tiene un efecto diferente. Bueno, en todo caso, lo que tú decías, ¿no? Los costos de producción determinan el valor de los precios de los metales preciosos y no la cantidad de estos. Y dice también, y los precios de las mercancías medidos en valores metálicos. Entonces, pues lo que cuando hablaba de masa monetaria y de este debate que había en la economía, pues se está refiriendo a esto específicamente. Es decir, los precios de las mercancías no están determinados por la escasez de metales preciosos. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado que esta escasez sería un impedimento para el buen funcionamiento del intercambio de equivalentes. Si los precios se determinaran por la escasez, pues podría haber oscilaciones muy grandes
que no permitirían intercambios continuados en el tiempo porque no se aseguraría el intercambio de equivalentes, ¿vale? Esto sería un problema. Y luego hay otro elemento, y es que, como también se decía anteriormente, para realizar todas las mercancías no existe cantidad de dinero en mercancía suficiente en todo el mundo, es imposible, porque el valor de las mercancías es muy superior a la cantidad de dinero en mercancía. Pero claro, no todos los pagos se realizan simultáneamente, se dan en el tiempo. Aquí importa la velocidad de los intercambios. Si tú aceleras la velocidad de los intercambios, puedes, digamos, limitar el efecto de la escasez de los metales preciosos. Otro fenómeno que comentaba Marx en otros textos, no en los Grundrisse. Quiero recordar que no era aquí. Decía que cuando había abundancia de metales preciosos, pues estos terminaban siendo destinados como valores de uso. Es decir, oro y plata empleados como joyas. Y que estos acudían en masa a ese tipo de sectores capitalistas. Por lo tanto, dejaban de funcionar como dinero. Y que cuando el mercado, por necesidad, demandaba más oro y plata, más dinero para su buen funcionamiento, pues evidentemente había una escasez que tenía un impacto en la oferta y la demanda en el corto plazo, pero que no permanecía porque este dinero era sustraído de estos sectores pues eso, estas industrias de oro y joyas. Pues con cambios en el valor, en la relación de intercambio de ambos, pues se va produciendo este tipo de movimientos. Ahora bien, y en relación con este punto en concreto, antes decía Marx, en los países productores de oro y plata, los costos de producción determinan sus precios. Pero en los países que no producen oro y plata, no es así. O no enteramente. Entonces, estaremos viendo que evidentemente hay factores que en casos particulares funcionan de forma diferente, podríamos decir. Y yo cogía el ejemplo de conseguir, por ejemplo, dólares en Argentina, dólares estadounidenses. Pues conseguir un préstamo en dólares estadounidenses en Argentina, pues es más complicado, tiene un tipo de interés mayor. ¿Por qué? Porque son más escasos. ¿Por qué? Porque Argentina no produce dólares, evidentemente, tiene que depender de sus exportaciones para conseguir dólares. Por lo tanto, al tener que depender de sus exportaciones para conseguir dólares, estamos añadiendo un nivel de complejidad. Y es que lo que resulta en última instancia es que el dinero argentino y el dinero estadounidense no son equiparables. Evidentemente hay una tasa de intercambio, pero no son equiparables como dineros funcionales. Entonces, ¿se determina por los costes de producción? Sí, sí en todos los casos, diría yo, pero luego hay circunstancias muy específicas y casos particulares pues donde no va a ser exactamente así. Va a haber recargos, va a haber contingencias, ¿no? Como decíamos anteriormente, que van a afectar a esto. Sin embargo, insisto, esta polémica, este error que señala aquí de James Mill, lo hace para criticar a aquellos que dicen que la masa monetaria determina los precios. ¿Algo más, Andrés? No, de acuerdo, vamos, yo lo que sí veo es que ya lo trataremos en algún momento, o quizás más adelante, sobre cómo vienen determinados los precios. Pero bueno, lo dejamos aquí yo por mi parte, está bien. Los precios están... A ver, no, esto hay que dejarlo claro, ¿vale? Igual yo entiendo que si no se ha leído pues El Capital, los 3 libros, pues claro, no tenemos toda la visión completa de lo que es un poco el cuerpo fundamental de la teoría económica de Marx. Y al entrar en estos textos tan abstractos, donde está explicando cosas que son esenciales, pero altamente complicadas, pues es difícil, ¿no? Voy a ver si dejo esto de compartir. Vale, entonces, para que esto quede claro y además que se ha tratado en sesiones anteriores, pero quiero que quede zanjado para que podamos avanzar más sólidamente. En Marx, es el trabajo, es la sustancia común. El trabajo socialmente necesario es el trabajo que se necesita para producir una mercancía dada por una sociedad. Por lo tanto, ¿cuál es la sustancia de valor? El trabajo medido en términos medios.
Partiendo de esto, sería de suponer que el valor de las mercancías es el trabajo que contienen. El trabajo, no el trabajo particular, sino el trabajo medio, social, ¿no? El trabajo medido socialmente. Sin embargo, bueno, pues no necesariamente. Las mercancías no se venden por sus valores, se venden por sus precios de producción. Es cierto que, claro, el precio de producción está determinado por los valores. El precio de producción son los costes más una ganancia. La ganancia tiende a igualarse, es decir, se busca que todos los capitales tengan una ganancia media, porque si no hay movimientos de entre ramas capitalistas hasta lograr un equilibrio. Con los precios sucede algo parecido. Un precio específico en un mercado específico no va a coincidir con su precio de producción. Y seguramente tampoco con su precio medio en el momento específico del mercado. El precio va a variar dependiendo de estas contingencias que mencionábamos. Pero todas las oscilaciones de los precios van a explicar, nos van a mostrar cuál es el valor de cambio, la tasa de cambio real que hay en esa sociedad para esa mercancía. Por lo tanto, podemos tener una industria del automóvil que está produciendo pocos automóviles, que la oferta está detrás de la demanda y que por lo tanto los precios están por encima del precio de producción que asegura la tasa de ganancia media. ¿Qué va a pasar? Van a venir otras industrias, van a empezar a producir automóviles a tal punto que la oferta va a superar la demanda, caerán los precios, que antes eran muy altos por escasez, y de esta forma, al caer los precios, pues caerá es una ganancia, la ganancia tenderá a igualarse o caerá incluso. Vamos a ver que cada rama capitalista tiene sus propios ciclos internos. Luego hay otro elemento a tener en cuenta. El precio para un bien puede ser, digamos, único, pero los costes de cada industria pueden ser diferentes. Una puede ser más productiva y producir el mismo bien que otra. Entonces, los precios siempre va a parecer que dependen de la oferta y la demanda. Pero la oferta y la demanda no se explica por sí misma. Los valores, el valor de cambio, van a surgir, y yo digo mucho surgir, porque lo analizo desde la perspectiva, digamos, de la metodología que uno aplicaría estadísticamente, ¿no? Tú analizas una base de datos, tienes precios para una silla por 80 euros y precios para esa misma silla por 40, por ejemplo. ¿Cuál es el valor? El valor de cambio, ese precio de producción. Pues seguramente el precio de producción esté entre medias. No necesariamente, ¿no? Pero entonces, los precios son expresiones fenomenológicas particulares y muy concretas de un fenómeno real que subyace, que es el trabajo socialmente necesario para producir esa mercancía de media, con una ganancia, ¿vale? O sea, los costes socialmente necesarios de media para producir una mercancía, aquí estamos asumiendo una productividad dada más una ganancia, ¿vale? Eso es el precio de producción. Entonces, al final, como ya digo, el precio de producción es algo que vamos a conocer a posteriori, una vez analicemos todos los distintos precios. Porque yo como capitalista, cuando pongo el precio, además esto lo decía antes Adrián, muy acertadamente, ¿quién pone el precio de una mercancía? El capitalista. En la etiqueta el precio se lo ha puesto el capitalista que es dueño de esa mercancía. ¿Se va a vender por ese precio? Pues muy probablemente no. Muy probablemente esa mercancía no se venda, algunas sí se venderán, otras no se venderán, se les bajará el precio, se volverán a intentar vender. Habrá un proceso de aproximación, de acomodamiento, ¿vale? Entonces, este tipo de procesos de acomodamiento, de reajuste, son continuos. La variación de los precios es continua. Estas continuas oscilaciones nos están demostrando cuán específicas son las mercancías y las condiciones de cada mercado, pero cuando vemos que sus variaciones están limitadas y necesariamente tienen que estar explicadas por algún peso gravitatorio, vemos que ese peso gravitatorio de los precios es el trabajo contenido en ellas. A ver, no sé si te lo estoy dejando más claro o os estoy confundiendo a todos un montón. No, a mí me lo está dejando más claro. Porque me estoy metiendo en berenjenal, ¿vale? Pero para que me entiendas, ¿no? Se suele decir que precio y valor son lo mismo, aunque nunca coincidan.
Entonces, esto está relacionado con esta idea de que al final la realidad no es interpretable directamente, solo indirectamente. Después de hacer un análisis concienzudo de los datos, los fenómenos, que son cada uno de ellos de su padre y de su madre, muy específicos, muy concretos, hacer un análisis de ellos y de ahí observar que de los múltiples fenómenos hay una realidad que queda oculta, que está por debajo, que subyace. Esa realidad es que al final lo que determina en el largo plazo los precios de los productos son estos precios de producción. Precios de producción que al mismo tiempo se explican por los valores. Claro, luego el término valor de cambio, al final valor de cambio solamente está expresando una relación de cambio. Entonces es algo más complejo igual encontrarle ahí en encaje, porque es muy versátil el término. Por eso he hablado de valor, precio de producción y precio. Bueno, Enrique, ¿qué nos querías comentar? Yo dejo aquí un poco de explicación. La verdad es que es una gran duda. Página 132. Se está más aquí hablando de mercancía, dinero, los economistas, y dice que primero ellos muestran que en el trueque coinciden los dos actos como una forma social, y luego dice, después de habernos mostrado que el dinero es necesario como algo diferente de la mercancía, luego de repente, o sea, súbitamente, o de repente cambian, es lo que no entiendo, que no existe, dicen los economistas, la diferencia alguna entre dinero y mercancía. Se refugian, dice Marx, en esta abstracción, en el desarrollo, está en el hecho de que en el desarrollo real nacen contradicciones que son desagradables para la apologética de la opinión burguesa. ¿Cuáles contradicciones? Las quiero. Y luego dice que deben ser ocultadas, o sea, los mismos economistas, al hacer esa abstracción, ocultan esas contradicciones, pero no sé cuáles son las contradicciones, o a lo mejor se refiere a lo que dice más adelante, que dice, la figura autónoma es violentamente rota y la unidad interna es restablecida desde el exterior mediante una violenta expresión. Y eso que toda esa parte me da muchas dudas, perdón. Pues sí, retomando esta parte final, dice, su indiferencia puede llegar hasta la consolidación y la aparente autonomía de la una respecto a la otra. Está hablando de la compra y la venta. Nos dice, en cuanto a la compra y la venta, los dos momentos esenciales de la circulación son recíprocamente indiferentes y separados en el espacio y en el tiempo. No tienen necesidad alguna de coincidir. Aquí es lo que mencionábamos anteriormente. El desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo de la división del trabajo y también las relaciones sociales, por ejemplo, el crédito o el capital mercantil, como clase capitalista, dan lugar a que la compra y la venta puedan separarse muchísimo en el espacio y en el tiempo, porque son momentos, como dice Marx, esencialmente diferentes y no tienen por qué coincidir. Sobre todo cuando estamos viendo no casos particulares, que también, sino casos de conjunto. La producción de sillas, por ejemplo, la producción de productos financieros en el 2008, ¿no? Pues, bueno, la producción de productos financieros es algo un poco estúpido, ¿no? Pero quiere decir, se pueden crear burbujas por sobreacumulación, ya sea de capital ficticio o de productos reales como sillas. Y puede producirse más de lo que puede ser comprado. Por eso Marx dice aquí y en teorías de la plusvalía esto de que la mera separación de la compra y la venta en el tiempo dan lugar a la posibilidad de la crisis. Entonces, ¿de qué está aquí hablando Marx? De la posibilidad de la crisis.
de que como son momentos esencialmente diferentes y puede autonomizarse el dinero, es decir, el momento de la compra. El dinero como capital mercantil, por ejemplo, puede ser tan autónomo que se dedique a comprar sin lograr vender inmediatamente y puede estar comprando, atiborrándose a mercancías que luego eventualmente el mercado no va a ser capaz de tragar, de asumir, porque va a haber demasiadas. Entonces, este tipo de situaciones de sobreproducción o desequilibrios están incentivados por esta contradicción que está ahí en la separación de la compra y la venta y en la aparición del dinero como algo autónomo. Autónomo a tal punto que tenemos el fetichismo más puro de todos, que es el del dinero, donde el propio dinero crea dinero, donde tenemos clases capitalistas que se dedican no a producir, sino solamente a cambiar dinero por dinero. La clase banquera, la clase mercantil, o sea, infinidad de trabajos de las sociedades desarrolladas están relacionadas con este tipo de relaciones de producción que en muchos casos no tendrían ninguna cabida en el socialismo ni en ningún sistema de producción racional, porque no producen nada. Entonces, continuando, ¿no? Su indiferencia puede llegar hasta la consolidación. Esta consolidación y aparente autonomía que menciona, pues como ya digo, puede ser el capital mercantil. Es una forma de manifestarse y de realizarse esta autonomía del dinero. Pero en cuanto a ellas, son dos momentos esenciales, compra y venta, de un todo único. Es decir, por mucho que se puedan separar, tienen que volver a juntarse, porque no hay compra sin venta, ¿vale? Porque forman parte de una sociedad que tiene que cerrar sus pagos. Y sus ingresos y pagos tienen que estar cerrados. Tiene que cerrar su balance de cuentas. Entonces, son parte de un todo único. Y por lo tanto, debe haber un momento en el que esa figura que se ha hecho autónoma se rompa y la unidad interna sea restablecida. Entiendo el oscurantismo que puede generar la fraseología hegeliana, pero esto se hace muy claro cuando en una crisis, gran parte en el caso de una crisis, una burbuja financiera, gran parte del capital ficticio es destruido. En una crisis de sobreacumulación, gran parte de las industrias que se habían creado con perspectivas de rentabilidades que ahora no se están cumpliendo, pues van a ser destruidas, el tejido industrial es desmantelado, por lo menos hasta que se restablecen las condiciones de mercado, y todo ello pues se refiere a esta unidad que se restablece de forma violenta, ¿no? Con esta violenta explosión. No sé si con esto te clarifico ese punto. Luego, lo que dice de los apologetas burgueses, las contradicciones que ellos pretenden ocultar es el hecho de que existe un problema si asocias el dinero a las mercancías como ellos lo hacen, digamos. Ya Marx tiene encuentra muchas contradicciones por el hecho de que el dinero es unidad de medida, pero también es una mercancía. Esto ya le genera problemáticas serias. En cambio, o sea, lo que él aquí está criticando es que estos burgueses directamente saltan por encima de todas estas contradicciones, incluida la separación de la compra y la venta en el tiempo, las saltan y, bueno, pues continúan con su apologismo ocultando el problema que realmente subyace. ¿Correcto? ¿Se ha quedado claro, Enrique? Bien, bien, gracias. Necesito, en general, esta parte de la lectura me ha costado mucho trabajo, menos la cuestión de los metales y el oro y la plata, que es, como decías, una descripción. Pero lo demás, pues, confieso que me falta o releerlo o no sé qué hacer. Gracias. Vale, que voy a buscar un apartado que quería resaltar y que no he tocado, por dejarlo ya un poco así hecho. Y vamos, si no hay nada más que decir, pues ya cerraríamos. Eso sí,
se buscan voluntarios de cara a la próxima sesión. No sé si alguno o alguna de vosotros tiene ganas de participar. Pero bueno, antes de continuar con eso, yo quería resaltaros esta cita por un elemento que se comenta aquí. Página 120. ¿Vale? Dice, justo antes de circulación de los precios, el concepto de precio, entonces, debe ser analizado antes del de circulación. La circulación es el establecimiento de los precios, el movimiento por el cual las mercancías son transformadas en precios, su realizarse como precios. La doble determinación del dinero, uno, como medida o elemento en el cual la mercancía es realizada como valor de cambio y su determinación. Dos, como medio de cambio, instrumento de circulación, actúa en direcciones completamente diversas. El dinero hace circular solo mercancías que el dinero hace circular solo mercancías que idealmente, no solo en la mente del individuo, sino también en la representación de la sociedad e inmediatamente de las partes intervinientes en el proceso de compra y venta, están ya transformados en dinero. Esto es lo que yo quería resaltar, ¿vale? El dinero hace circular solo mercancías que idealmente, nos dice aquí idealmente, pero nos clarifica, no solo en la mente del individuo, sino también en la representación de la sociedad. Es decir, no es que esto sea un fenómeno que se produce solamente en el cerebro de un sujeto, sino que además afecta a cómo la sociedad se representa, se ve a sí misma, actúa sobre sí misma. Nos dice, sino también en la representación de la sociedad e inmediatamente de las partes intervinientes en el proceso de compra y venta. Entonces, la transformación ideal del dinero no es solamente que yo apunto en el libro de cuenta que lo que tengo almacenado creo que vale X, sino también significa que toda la sociedad está pensando en precios los productos del trabajo. Y cuando yo voy a una tienda y no veo el precio, digo, esto igual vale 7 euros. O esto igual vale 50 y tantos. Y luego igual resulta que me quieren cobrar 70, 80. El caso es que todos ya estamos imbuidos en esta serie de dinámicas que son idealistas, tal vez podría decirse, es decir, que son construcciones ideales, pero que como construcciones ideales tienen mucho peso en la realidad social, es decir, que tienen una existencia objetiva, que no dependen de lo que yo pienso como sujeto individual, sino que existen y dependen porque la sociedad las crea, cree en ellas, las construye idealmente y funciona en base a estas ideas. Esta transformación ideal en dinero y la real no son efectos determinados. Bueno, y luego aquí, de nuevo, el problema de la transformación, que dice, esta transformación ideal en dinero y la real no son en efecto determinadas por las mismas leyes. Es necesario analizar su relación recíproca. ¿A qué se puede estar refiriendo aquí, por ejemplo? A la diferencia entre valor y precio de producción. Donde el valor puede concebirse como un valor individual hipotético de la mercancía y yo como capitalista creo que mi mercancía vale X, pero es que resulta que hay otro capitalista que tiene una productividad muy superior a la mía y que cuando vamos al mercado yo acabo vendiendo por un precio inferior al que tenía originalmente pensado. ¿Por qué? Bueno, pues porque las leyes que han determinado para mí ese precio a nivel de sociedad son diferentes. Y, por ejemplo, en el caso concreto de la tasa media de ganancia, lo que nos estaría diciendo Marx es que hay una tendencia a crear una tasa de ganancia media y hay unas leyes de la competencia capitalista que dan lugar a este fenómeno. Pero es que el fenómeno de la tasa de ganancia media no pertenece al ámbito de la producción como tal, sino al de la distribución. Porque no afecta al proceso de producción como tal. Afecta a la viabilidad del proceso de producción, pero no al proceso de producción como tal. Entonces, bueno, pues yo lo que aquí quería señalar era sobre todo ese elemento de la idealidad. Pero bueno. ¿Algo más que decir? ¿Algún voluntario para la próxima sesión? Que son solo 19 páginas.
¿Nadie se anima? Bueno, pues de todas formas, id buscando huecos en vuestras agendas porque realmente hay que apoyar. Dicho esto, y bueno, seguramente la próxima sesión la presente Joaquín. Yo cerraría aquí esta sesión, es decir, la daría por concluida. Si no hay nada más que comentar, cerramos aquí y hasta la próxima. Vale, hasta la próxima. Nada, pues, agur. Hasta la próxima.